Sí, a ver, mi nombre es David Suárez. Sí. Mi nombre es David Suárez, soy docente acá de planta de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, específicamente del Departamento de Relaciones Internacionales. Y bueno, mi experiencia docente es desde hace 15 años acá en la Javeriana, en otros lugares antes, pero en la Javeriana hace 15 años, como profesor de planta, y mis temas de trabajo han sido siempre, o mis asignaturas que han estado a mi cargo son en estos momentos filosofía política, teorías de las relaciones internacionales, derechos y derechos humanos. ¿Sí? Básicamente pues esas tres, ¿no? Mi formación de pregrado, yo soy filósofo, ¿sí? Egresado de la Universidad Estatal de Kiev, Ucrania, ¿sí? La antigua Unión Soviética. Okay. Sí. ¿Ha recibido algún reconocimiento académico por alguna producción intelectual o por cualquier otro motivo? No. Profe, ¿ha recibido alguna educación religiosa? Diríamos que no, pero básicamente autodidactamente sí, ¿no? Con mis propios medios, pero no especializado. ¿Cuál fue el incentivo suyo o el motivo por haber escogido estudiar filosofía como tal? Pues en primer lugar, yo creo que cuando uno escoge una carrera, la escoge más que todo por los imaginarios que existen alrededor de esa carrera. Por siempre me llamaba la atención, más que la filosofía, los filósofos, ¿no? Es decir, los grandes pensadores, ¿no? ¿Cuál es? Las preguntas que se planteaban, las respuestas que daban, ver que de alguna manera tenían una enorme influencia en todas las esferas de la vida social, ¿no? Tanto pues, la misma pedagogía, como la política, como la ética, etc. Pues esa fue la primera motivación, pero ya después que uno se empieza a estudiar la carrera y avanza en ella, pues empieza a encontrar más motivaciones a estas iniciales, ¿no? Digamos, ya las motivaciones no son tanto inspiradas en X o Y figura que le atrae a uno y uno quiere conocerla más, aproximarse más a ella, sino el mismo pensamiento, ¿no? ¿Sí? La misma profundización en las formas de pensar, digamos, de esa manera. ¿Cuál es tu creencia religiosa actual? Católico. ¿Y has tenido alguna experiencia religiosa en tu vida? Pues depende de lo que se entienda por experiencia religiosa. Yo creo que las experiencias religiosas no son experiencias institucionales, son experiencias vitales, ¿sí? En que me explico un poco, ¿no? Es decir, hay momentos a veces en la vida en que yo creo que todos los seres humanos atravesamos por ellas, en que estamos en situaciones límites, en situaciones de crisis, yo llamo las crisis espirituales, crisis de búsqueda, crisis que ustedes también las deben conocer mejor que yo porque están muy jóvenes, y entonces que atravesamos cuando somos sobre todo jóvenes. También en la adultez se presentan de otro tipo, ¿no? De jóvenes generalmente son asociadas a las relaciones afectivas, ¿no? Al amor, desamor, ¿sí? Encuentro, desencuentro. A medida que vamos avanzando en la vida, pues son otras, ¿no? Por ejemplo, experiencias también, límites para nosotros los humanos en cualquier circunstancia, creo que todos atravesamos por ellas, son por ejemplo pérdidas, ¿no? Pérdidas de familiares, pérdidas de seres queridos, todo eso nos aproxima a un horizonte en el que nosotros no encontramos respuestas, o no respuestas, no encontramos alivio, ¿no? Digámoslo así, ¿no? O la suficiente fuerza para afrontarlas. Entonces, de alguna manera, pues yo pienso que las experiencias religiosas son eso. Las experiencias religiosas, por fuera de la institucionalidad religiosa, es precisamente esos momentos en que nosotros necesitamos trascender la situación, porque la situación en el abanico de posibilidades que nos ofrece la situación no encontramos respuesta, no encontramos alivio, y entonces lo único que a nosotros nos hacemos la primera pregunta, si hay algo más, ¿sí? Hay algo más a lo que acudir, hay alguna fuerza por fuera de las fuerzas en las que yo confiaba hasta ahora para solucionar mis problemas. Entonces yo creo que eso es lo que yo llamo experiencia religiosa, ¿sí? Ese contacto o esa necesidad que no podemos evadir, que es la necesidad de una trascendencia, ¿no? Según su criterio, profe, ¿se podría afirmar que las creencias más certeras que se pueden tener encuentran su fundamento en la naturaleza y en aquello que podemos captar por nuestros sentidos? Yo diría que no. Yo diría, en primer lugar, porque nuestros sentidos son muy limitados, ¿sí?
de alguna manera yo creo que todo, si nosotros podríamos hablar de dos sentidos, ¿no? Yo creo que eso, pues la filosofía ayuda mucho. En la filosofía es una de las discusiones principales que se ha dado a lo largo de la historia. Es decir, ustedes lo saben perfectamente, igual que yo, por ejemplo, las preguntas que se planteó Kant, ¿no? Por ejemplo, para algún filósofo, están desde el comienzo, han acompañado al ser humano en todo el desenvolvimiento de su historia. Es la inquietud sobre los límites del conocimiento y sobre todo sobre los límites de la... más allá de los límites del conocimiento, pues podemos ver ese edificio enorme que es ese saber, que está preñado de escepticismo, de controversias, pero también encontramos que entonces si ese conocimiento en última instancia se basa en nuestra experiencia personal es muy limitada. Es limitada en tiempo, en espacio, pero también en facultades, en capacidades. La prueba más grande es que nuestras percepciones, nuestras sensaciones nos engañan, ¿sí? Y entonces el edificio científico, el edificio del saber, que presuntamente se sustenta sobre esos pilares que es la experiencia humana, pues es un edificio que se sustenta sobre pilares muy precarios, ¿sí? Pilares que pueden engañar. Entonces la conclusión es que la ciencia es una construcción, el saber es una construcción humana. Y finalmente en esa construcción humana hay muchos elementos, ¿no? Que al no encontrar una correspondencia con esos fundamentos, pues nos obligan a nosotros a apelar a lo que yo llamo la fe, ¿sí? La fe, pero no la fe solamente religiosa, es la misma fe en el conocimiento. Los seres humanos no nos damos cuenta de hasta dónde el 90% de nuestra actuación en la vida depende finalmente de la fe. No de una fe, quisiera decir, sólida, ¿no? Una fe heredada, una fe no cuestionada, una fe no buscada, no decantada. Entonces, de alguna manera yo creo que si uno ya mira qué forma de, digamos así, qué forma de relación con el mundo humana, ¿sí? Encontramos que se sustenta precisamente, yo diría que se sustenta y al mismo tiempo se hace cuestión de, porque la religión no es un dogma, la religión es una cuestión, ¿sí? Creo que el verdadero pensamiento religioso no es la fe del carbonero, como dicen la gente, ¿no? La verdadera fe religiosa surge de la inquietud, del mismo cuestionamiento de la fe, ¿sí? Y la primera pregunta religiosa que existe es ¿por qué creo? ¿Por qué creo? ¿Y por qué tengo que creer? Entonces, de alguna manera, para mí ese es el verdadero fundamento no es verdadero, pero uno de los más poderosos fundamentos de la vida humana. El 90% de lo que nosotros hacemos, actuamos, pensamos, decidimos, si nosotros hacemos un escrutinio de todo eso, el porcentaje mayor, digamos, para hablar en términos de porcentaje, yo diría que un 90% está fundado en creencias, ¿sí? En creencias, en una fe, ¿sí? Correcto. Entonces, digamos que esa es un poquito mi respuesta a esa pregunta. Bueno, ¿y por qué crees que resulta tan difícil creer en algo que no es perceptible por los sentidos? Yo creo que porque de alguna manera no es que sea difícil, yo insisto, ¿no? Yo creo que lo que es difícil es aceptar cierto discurso, ¿sí? Cierto discurso que te da una orden y te dice, cree, ¿no? Cree en Dios, o cree en esto, o cree en el Dios que yo te estoy diciendo que existe, que está, ¿no? O cree en tal cosa. De todas maneras, yo creo que ahí está una percepción mía, hay un error, porque de todas maneras nosotros, como te digo, nosotros actuamos en un porcentaje enorme de nuestras vidas, actuamos fundados en la fe, y sin embargo esa fe no la cuestionamos. El problema es que la otra se vuelve cuestionable, y eso es lo que la hace difícil. La otra se vuelve cuestionable porque trata de imponerse. De hecho, venimos de mundos donde nos enseñan a creer, ¿no? O nos enseñan a obedecer un mandato que es cree, ten fe, ¿no? Entonces eso es lo que hace sospechosa la fe. No es en sí misma la fe, porque la fe está incorporada en nuestras vidas, ¿sí? En todo momento, ¿no? Pero lo que la hace sospechosa y nos obliga y nos lleva a nosotros a dudar de ella es cuando se nos impone. Yo creo igual que si a todo el mundo se le dijera sé feliz, pues entonces empezaríamos a sospechar de la felicidad. Si nos dijeran a nosotros sé de tal y cual forma, insistentemente, sin que nosotros hubiésemos llegado por nosotros mismos a eso, pues estaríamos sospechando igual de todos esos mandamientos, ¿no? Si la vida está llena de órdenes, ¿no?
La vida está llena de mandatos, ¿no? Uno de la sociedad, otro de los políticos, otros de nuestros padres, otros de los amigos, otros del entorno, ¿sí? Derivan un montón de mandamientos, ¿no? Vístete de tal manera, compórtate de tal manera, parécete a fulano, etc. Todos esos son mandatos. Lo que pasa es que son mandatos que para nosotros llegan de manera imperceptible. El otro, como está institucionalizado, pues entonces nos genera más sospecha. Profe.